Nunca imaginé que mi propia hija fuera capaz de abofetearme con tanta violencia en la mesa de Navidad, tan fuerte que me hizo caer al suelo frente a toda la familia, solo para que su suegra pudiera ocupar mi lugar. Algo dentro de mí se rompió para siempre. Esa noche tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde viajan nuestras historias. Y no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal Historias de Personas Mayores. Mi nombre es Susan, y durante toda mi vida construí un imperio empresarial desde cero. Perdí a mi querido esposo, David, hace 6 años, y desde entonces, mi hija Alice se convirtió en el centro de mi mundo. Al menos eso creía, hasta la noche del 24 de diciembre del año pasado. Esa tarde llegué a casa de Alice con el corazón rebosante de alegría. Había comprado regalos especiales para mis nietos, Daniel y Sara, y llevaba una botella de bourbon añejo que había guardado para momentos especiales. La casa estaba bellamente decorada. Luces doradas, arreglos de flores de Pascua rojas, el aroma del pavón navideño y el relleno sabroso llenaban el aire. Todo parecía perfecto para una noche en familia. «Abuela Susan», gritaron mis nietos corriendo hacia mí. Daniel, con 13 años, ya era casi de mi altura. Y Sara, con 10, todavía amaba colgarse de mi cuello como cuando era bebé. Sus abrazos sinceros fueron el único momento de verdadera felicidad que experimentaría esa noche. Robert, mi yerno, me saludó con una sonrisa forzada. Siempre había algo en su mirada que me incomodaba, como si constantemente calculara el valor de cada persona en la habitación. «Hola, señora Susan. Qué gusto tenerla aquí». Alice apareció desde la cocina con un delantal, pero su saludo fue distante, casi mecánico. «Hola, mamá. ¿Puedes dejar los abrigos en la habitación de invitados?» Noté algo extraño en el ambiente. Una tensión que no lograba identificar. La mesa estaba puesta para 8 personas, pero solo éramos 5. «¿Esperamos a alguien más?», pregunté al ver los lugares adicionales. «Sí», respondió Alice sin mirarme a los ojos. «Los padres de Robert vienen a cenar. Es la primera vez que pasan la Navidad con nosotros». Algo en la forma en que lo dijo me dejó intranquila. Conozco a mi hija desde hace 42 años, y sabía perfectamente cuando estaba ocultando algo. Cuando Victoria y Edward llegaron, todo cambió. Alice se transformó por completo, volviéndose atenta y servicial de una manera que rara vez mostraba conmigo. «Señora Victoria, qué placer tenerla aquí. Por favor, pase». Victoria, una mujer de 70 años con el cabello perfectamente teñido y joyas demasiado caras para una cena familiar, entró como si le hiciera un favor a todos con su presencia. Edward, un hombre corpulento con expresión arrogante, apenas me saludó con un leve gesto de cabeza. Nos sentamos a la mesa y tomé mi lugar habitual, donde siempre me sentaba en las celebraciones familiares, la cabecera junto a Alice. Había ocupado ese asiento durante años, desde que David murió y las cenas familiares se trasladaron a casa de mi hija. Pero cuando Victoria se acercó a Alice, me lanzó una mirada que jamás olvidaré. «Fría, calculadora, cruel. Mamá, necesito que te levantes». «¿Qué?», pregunté confundida. «Ese asiento es para la señora Victoria. Es nuestra invitada de honor». Sentí como si me hubieran abofeteado. «Alice, cariño, siempre me he sentado aquí. Este es mi lugar en esta familia». La tensión era palpable. Robert miraba al suelo, incómodo. Mis nietos estaban paralizados. Sus tenedores quedaron suspendidos en el aire. Victoria permaneció de pie, observando la escena con una mezcla de incomodidad y satisfacción. «Mamá, no lo hagas complicado. Muévete». «No entiendo, Alice, ¿qué está pasando aquí?». Y entonces ocurrió. Alice se acercó a mí, puso las manos sobre mis hombros y me empujó con tanta fuerza que perdí el equilibrio. Mi cuerpo de 68 años no resistió, y caí pesadamente al suelo frente a toda la familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Mis nietos gritaron mi nombre». Edward se levantó, sorprendido. Victoria permaneció inmóvil, pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre: satisfacción. Desde el suelo, humillada y adolorida, escuché las palabras que cambiarían todo para siempre. «Ese lugar le pertenece a mi suegra. Muévete». En ese momento, mientras yacía en el frío suelo, algo dentro de mí se quebró. No solo mi dignidad, sino algo mucho más profundo. La imagen que tenía de mi hija, el amor incondicional que sentía por ella, todo se desintegró como un castillo de arena. Daniel y Sara me ayudaron a levantarme, con sus rostros llenos de confusión y tristeza. «¿Estás bien, abuela?», susurró Sara con lágrimas en los ojos.
Estoy bien, mi niña. Mentí, acariciándole el cabello, pero dentro de mí una tormenta comenzaba a formarse. Alice ya se había sentado a la mesa como si nada hubiera pasado. Victoria ocupó mi silla sin decir palabra. Robert servía el bourbon con movimientos nerviosos, evitando mirarme. Me senté en una silla lateral, como una invitada de segunda en lo que alguna vez fue mi propia familia. Durante la cena observé cómo Alice hablaba con Victoria con un respeto que jamás me había mostrado. Vi cómo Robert colgaba de cada palabra de su padre, como si Edward fuera la fuente de toda sabiduría. Vi a mis nietos mirarme con tristeza, sin entender por qué su madre había humillado a su abuela. Y mientras observaba, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. La cena continuó en un ambiente tenso. Cada bocado sabía a traición. Cada risa entre Alice y Victoria me atravesaba el alma como cuchillos afilados. Mis nietos intentaban llenar el silencio con comentarios inocentes sobre la escuela, pero incluso ellos se dieron cuenta de que algo fundamental había cambiado en nuestra familia. Daniel obtuvo excelentes calificaciones este trimestre, comenté intentando recuperar algo de normalidad. Ah, sí, respondió Alice sin siquiera mirarme, concentrada en servirle más bourbon a Victoria. Señora Victoria, ¿quiere un poco más de pavó? Era como si me hubiera vuelto invisible. Durante 42 años crié a esa mujer. Le enseñé valores, principios. Le di todo lo que tenía y más. Y ahora me trataba como a una extraña incómoda en su propia mesa. Cuando terminamos de cenar, me excusé en silencio. Voy al baño un momento. Nadie respondió. Ni siquiera levantaron la vista de sus copas. Caminé hacia el baño con pasos lentos, pero mi mente ya corría. Una vez dentro, cerré la puerta con llave y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos rojos, no por las lágrimas, sino por una rabia fría que empezaba a cristalizarse en pura determinación. Saqué el teléfono del bolsillo y comencé a marcar números que conocía de memoria. La primera llamada fue a Richard Vaughan, mi abogado personal desde hacía 30 años. Su voz somnolienta respondió al cuarto timbre. Señora Susan, es Nochebuena. ¿Cuál es la emergencia? Richard, necesito que mañana por la mañana prepares documentos para revocar todos los poderes que tiene Alice en la empresa. Todos, sin excepción. Hubo una larga pausa. Richard conocía perfectamente la estructura de mi negocio. ¿Está segura, señora Susan? Eso significaría, sé exactamente lo que significa. También quiero que canceles todas las garantías que firmé a su nombre, la casa, el auto, las tarjetas corporativas, todo. ¿Qué ocurrió? Mi hija acaba de mostrarme quién es realmente, y yo voy a mostrarle quién soy yo. La segunda llamada fue a Lisa Miller, mi contadora y directora financiera. Ella también conocía cada movimiento financiero de la familia. Lisa, lamento molestarte en este día festivo. Necesito que congeles todas las cuentas conjuntas con Alice mañana a primera hora. También suspende su salario y sus beneficios ejecutivos. ¿Hay algún problema legal, señora Susan? No, Lisa. Solo estoy recuperando el control de lo que me pertenece. La tercera llamada fue la más importante. Marqué el número de Carol Peters, mi segunda al mando en la empresa, una mujer leal que ha estado conmigo desde el principio. Carol, disculpa la hora, ¿podrías ir temprano mañana a la oficina? Necesito que retires todas las pertenencias personales de Alice de su escritorio. ¿La está despidiendo? Ya no es la directora ejecutiva. Tú ocuparás su lugar a partir de mañana. Prepara una carta de despido inmediata. Causa justificada. Pérdida de confianza. Entendido, señora Susan. ¿Algo más? Sí. Deja una nota en su escritorio que diga, este lugar no es para ti. Quiero que entienda el mensaje perfectamente. Después de las llamadas, me quedé en el baño unos minutos más, organizando mentalmente cada movimiento que haría. No buscaba venganza. Buscaba justicia. Durante décadas construí un imperio empresarial. Sacrific mi tiempo personal. Trabajé jornadas de 18 horas para darle a mi familia una vida cómoda. Y mi propia hija acababa de mostrarme que todo ese esfuerzo no valía ni su respeto más básico. Regresé al comedor con una sonrisa serena que ocultaba la tormenta dentro de mí. La conversación continuaba sin mí, como si nunca hubiera existido. El mercado inmobiliario está muy activo, comentaba Edward mientras gesticulaba con su copa. Exactamente, coincidió Alice con entusiasmo. Por eso creemos que una asociación entre nuestras empresas podría ser muy beneficiosa. Esas palabras me golpearon como un rayo. ¿Una asociación? Estaban planeando una alianza comercial entre mi empresa, el trabajo de toda mi vida, y la de Edward,
sin siquiera consultarme. ¿Una asociación? Pregunté con voz controlada. Alice me miró como si hubiera olvidado que todavía estaba allí. Ah, sí, mamá. Edward y yo hemos estado discutiendo posibilidades de expansión para la constructora. Bueno, técnicamente soy la directora ejecutiva, respondió con una sonrisa arrogante que jamás había visto en su rostro. Técnicamente, repetí lentamente, saboreando cada sílaba. Entiéndalo, Susan, intervino Edward con su voz profunda y calculadora. Los negocios modernos requieren enfoques frescos. Alice tiene ideas innovadoras. Estoy segura de que sí, respondí, manteniendo la compostura exterior mientras internamente anotaba cada palabra para el ajuste de cuentas que vendría. Mis nietos habían subido a sus habitaciones después del postre, ajenos al drama que se desarrollaba entre los adultos. Robert servía más licor con movimientos mecánicos, claramente incómodo, pero sin atreverse a intervenir. Creo que es hora de que me vaya, anuncié finalmente, levantándome de la silla lateral a la que había sido relegada. Claro, mamá, descansa un poco, respondió Alice sin levantar la vista de su copa. Ni siquiera se molestó en acompañarme hasta la puerta. Fue Sara quien bajó corriendo las escaleras al escuchar que me iba. ¿Ya te vas, abuela? Pensé que te quedarías más tarde, como siempre. No, mi dulce Nina. Esta noche tengo cosas importantes que hacer. ¿Estás enojada por lo que pasó en la cena? La pregunta de mi nieta me golpeó en el corazón. Incluso una niña de 10 años había notado la injusticia de la situación. No estoy enojada, Sara. Estoy decepcionada. Pero a veces las decepciones nos enseñan verdades importantes. No entiendo. Pronto lo harás, mi amor. Te quiero mucho. Recuérdalo siempre. Salí de esa casa sintiéndome extrañamente liberada. El aire frío de diciembre llenó mis pulmones mientras caminaba hacia mi auto. Ya sentada en el asiento del conductor, antes de encender el motor, saqué el teléfono una vez más. Me quedaba una última llamada por hacer. DRA. Claudia Ramos, not Aria. Habla Susan. Lamento molestarte en Nochebuena, pero necesito modificar mi testamento a primera hora mañana. Sí, es urgente. Muy urgente. Mientras conducía de regreso a casa, una sonrisa cruzó mi rostro por primera vez en toda la noche. Alice había jugado sus cartas creyendo que controlaba la situación, pero olvidó un detalle fundamental. Yo era quien había construido el tablero del juego, y mañana descubriría las verdaderas reglas. Llegué a casa alrededor de la medianoche, pero dormir era lo último que tenía en mente. Mientras la ciudad celebraba la Navidad, yo me preparaba para la batalla más importante de mi vida. Encendí todas las luces de mi oficina y extendí sobre el escritorio de roble los documentos legales que había acumulado en más de 4 décadas de trabajo. La primera tarea fue revisar meticulosamente los acuerdos de sociedad. Necesitaba confirmar algo que sospechaba. Alice nunca tuvo participación real en la empresa. Era directora ejecutiva por mi nombramiento, no por derecho adquirido. Toda su autoridad dependía de mi voluntad, y esa voluntad acababa de cambiar radicalmente. Mientras revisaba carpetas y archivos, sonó mi teléfono. Era Lisa, mi conadora. Señora Susan, he estado revisando las cuentas desde que hablamos. Hay algo que necesita saber con urgencia. Dime, Lisa. Alice ha estado usando garantías de la empresa para gastos personales. Mucho mayores de lo que imaginábamos. La mansión donde vive tiene una hipoteca de 1.2 millones garantizada por usted. El auto de lujo, 300.000. En las tarjetas corporativas debe más de 500.000 en compras personales. La información me cayó como un yunque. ¿Está atrasada en algún pago? En varios. Sin sus garantías, la deuda será exigida de inmediato. Los bancos iniciarán procedimientos de ejecución hipotecaria mañana por la mañana. Perfecto. Cancela todas las garantías al amanecer. ¿Estás segura? Eso arruinará su situación financiera. Lisa, mi hija acaba de arruinar algo mucho más valioso. Nuestra relación. Ahora aprenderá lo que son las consecuencias. Después de colgar, seguí revisando documentos hasta que encontré lo que buscaba. Los contratos laborales de Alice. Mi empresa, Fuentes Construcción, le pagaba un salario de $25,000 al mes, más beneficios que incluían auto de empresa, seguro médico premium, cuentas de gastos y participación en las utilidades anuales. Todo eso desaparecería en unas horas. A las 3 de la mañana, llamé a Carol. Jefa, no he podido dormir pensando en lo que me pidió. ¿Está segura de que quiere que lo haga? Carol, ¿confías en mi criterio después de todos estos años? Por supuesto, señora Susan. Usted me sacó de la pobreza y me dio oportunidades que nunca imaginé. Entonces confía en mí ahora.
Alice cruzó una línea de la que no hay regreso. Ve a la oficina temprano, retira sus pertenencias personales y coloca esa nota exactamente como te indiqué. A las 4 de la mañana, revisé los estados financieros de los últimos 5 años. Lo que descubrí me llenó de una mezcla de rabia y decepción. Alice había estado desviando pequeñas sumas a cuentas personales durante años. Nada ilegal, pero éticamente reprobable. Había usado contactos de la empresa para conseguir contratos privados. Cobró comisiones por referir proveedores sin informarme. Mi hija no solo me había faltado el respeto anoche. Había estado traicionando mi confianza sistemáticamente durante años. A las 5 de la mañana, llamé a Richard. Susan, tengo los documentos listos, pero debo advertirle que esto tendrá consecuencias legales inmediatas. Alice podría demandarla por despido injustificado. Richard, tengo pruebas de desvío de fondos, uso indebido de recursos corporativos y conflictos de interés no declarados. ¿Cree que querrá ir a juicio? Entendido. Los documentos estarán listos a las 8 en punto. Perfecto. Además, prepara los papeles para recuperar la escritura de la mansión. Fue un regalo de aniversario, pero está registrada como préstamo familiar. Quiero recuperarla. ¿La mansión donde vive actualmente? Exactamente. Que aprenda a pagar renta como cualquier persona normal. A las 6 de la mañana, mientras preparaba café, recibí un mensaje de texto de Daniel, mi nieto. Abuela, mi mamá está muy nerviosa. Ha estado al teléfono toda la noche. ¿Está todo bien? Respondí, todo estará bien, mi amor. Tu abuela te quiere mucho. A las 7 de la mañana llegó el momento de hacer la llamada más satisfactoria de toda la operación. Banco Central, habla Susan Fuentes. Necesito cancelar de inmediato todas las garantías firmadas a nombre de Alice Fuentes. Sí, todas. Hipotecas, tarjetas, todo. Señora Fuentes, eso significará que los pagos serán ejecutados inmediatamente contra la deudora principal. Lo sé perfectamente. Prakira. Muy bien. Los documentos de cancelación serán procesados en el transcurso de 1 hora. A las 8 de la mañana, Richard llegó a mi casa con todos los documentos listos. Firmé cada papel con una determinación de hierro. Cancelación de poderes ejecutivos, revocación de autoridad bancaria, despido inmediato de sus funciones directivas, recuperación de bienes otorgados como préstamo familiar. Susan, una vez que firme esto, no habrá vuelta atrás. Richard, hace unas horas mi hija me empujó al suelo frente a mis nietos para darle mi lugar a otra persona. ¿Cree que hay vuelta atrás? Firmé el último documento a las 8:30. A las 9 llamé a Carol para confirmar que todo estuviera listo en la oficina. Jefa, ya retiré todas sus cosas, la computadora, las fotos, incluso la planta que tenía en la ventana. Todo está en cajas en el almacén y la nota está colocada exactamente en el centro del escritorio como pidió. Perfecto. Cuando llegue, déjela entrar con normalidad. No le explique nada. Que descubra la situación por sí misma. A las 9:30 recibí la confirmación de Lisa. Señora Susan, todas las garantías han sido canceladas oficialmente. Los bancos comenzarán la ejecución a partir de las 10 de la mañana. A las 10:05 de la mañana, me vestí con mi mejor traje de negocios. Hoy no era un día cualquiera. Era el día en que Alice Fuentes descubriría lo que realmente significaba la palabra consecuencias. Me serví una última taza de café y observé el amanecer desde la ventana de mi oficina. Después de una noche sin dormir, me sentía extrañamente llena de energía. No había rastro de tristeza ni de dolor. Solo una claridad cristalina sobre lo que debía hacerse. Mi teléfono estaba en silencio, pero podía ver las notificaciones acumulándose en la pantalla, mensajes, llamadas perdidas, correos. La tormenta había comenzado. Alice estaba a punto de despertar al peor día de su vida, y yo estaría esperando para ver su reacción cuando finalmente comprendiera que las acciones tienen consecuencias y que subestimar a su madre había sido el error más caro de su existencia. Alice se despertó esa mañana de Navidad, 25 de diciembre, con una extraña sensación en el estómago. No era resaca por las copas de la noche anterior, sino algo más profundo, como si su subconsciente hubiera captado señales de peligro que su mente consciente aún no procesaba del todo. Robert ya estaba de pie preparando café para los niños. El ambiente en la casa era tenso, cargado de una electricidad invisible que nadie mencionaba, pero todos sentían. ¿Dormiste bien? Preguntó Robert, sin mirarla directamente. Más o menos, respondió Alice, revisando su teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de números desconocidos, probablemente vendedores aprovechando los días festivos. Lo que no sabía era que en ese mismo momento,
mientras desayunaba tranquilamente, varios bancos ya habían iniciado los protocolos de ejecución de garantías. Los sistemas bancarios habían procesado automáticamente la cancelación de garantías durante las primeras horas del día. A las 10:15 de la mañana, Alice recibió la primera llamada real. Señora Fuentes, lo habla Mónica de Chase Bank. Necesitamos que se comunique urgentemente con nosotros respecto a su hipoteca. ¿Qué está pasando? Mi hipoteca está completamente al día. Señora, la garantía principal de su préstamo fue cancelada esta mañana. Sin esa garantía, el préstamo entra automáticamente en estado de demanda inmediata. Alice sintió como si le hubieran arrojado agua fría. ¿Qué garantía? ¿De qué está hablando? La garantía firmada por la señora Susan Fuentes. Sin esa garantía, debe pagar la deuda completa de inmediato o procederemos con la ejecución hipotecaria. La llamada se cortó y Alice se quedó con el teléfono en la mano, intentando procesar la información. Antes de poder reaccionar, el aparato volvió a sonar. Señora Alice Fuentes, le habla al Departamento de Riesgos del Bank of America. Su línea de crédito corporativa ha sido suspendida debido a la cancelación de garantías. Debe presentarse de inmediato en nuestras oficinas. Colgó, y el teléfono volvió a sonar. Citibank. Su línea de crédito empresarial ha sido bloqueada. Otra llamada. Wells Fargo. Procedimientos de embargo preventivo en curso. Y otra llamada, Banco Regional Trust. Ejecución inmediata. En 15 minutos, Alice recibió exactamente 40 llamadas de diferentes bancos, compañías de seguros, agencias de autos y proveedores corporativos. Su mundo financiero se estaba desmoronando en tiempo real mientras permanecía en su cocina, todavía en pijama. Robert observaba la escena con creciente horror. ¿Qué está pasando, Alice? ¿Por qué tantas llamadas? No lo sé, murmuró. Pero en el fondo de su mente comenzaba a formarse una terrible sospecha. Las palabras de su madre de la noche anterior resonaban en su memoria. Técnicamente, yo soy la directora ejecutiva. A las 11 de la mañana, decidió ir inmediatamente a la empresa. Necesitaba entender lo que estaba ocurriendo y, más importante aún, necesitaba acceso a los recursos corporativos para enfrentar la crisis inesperada. Condujo su BMW X6 por las tranquilas calles de la mañana navideña, sin saber que sería una de las últimas veces que estaría al volante de ese vehículo. La concesionaria ya había recibido órdenes de embargo por falta de pago del arrendamiento. Llegó al edificio de Fuentes Construcción a las 11:30. El guardia de seguridad la saludó con normalidad, sin mostrar señal de que algo hubiera cambiado. Alice subió en el ascensor hasta el 10º piso, donde se encontraba su oficina de directora ejecutiva. Al salir del ascensor, notó algo extraño. Carol estaba en su oficina, sentada detrás de su escritorio, revisando documentos que claramente pertenecían a los archivos ejecutivos. Carol, ¿qué estás haciendo en mi oficina? Carol levantó la vista con una expresión incómoda pero firme. Buenos días, Alice. Bueno, esta ya no es tu oficina. ¿Cómo que no es mi oficina? ¿De qué estás hablando? Lee la nota que está sobre el escritorio. Alice se acercó y vio, colocada exactamente en el centro de la superficie de madera, una nota escrita a mano con la inconfundible caligrafía de su madre. Este lugar no es para ti. Las palabras la golpearon como puños. Era la misma frase que había usado la noche anterior, pero ahora dirigida a ella. Sintió que las rodillas le flaqueaban. Carol, esto tiene que ser una broma. No es una broma, Alice. La señora Susan me nombró directora ejecutiva esta mañana. Tienes 5 minutos para recoger tus pertenencias personales del almacén y abandonar el edificio. Esto es imposible. Yo soy la directora ejecutiva. Pasé años construyendo esta empresa con mi madre. You know, Alice. Los documentos de despido están oficialmente archivados. Causa justificada, pérdida de confianza y conflicto de intereses. Alice sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sacó su teléfono para llamar a su madre, pero antes de poder marcar, Carol le entregó un sobresellado. La señora Susan me pidió que te diera esto. Con manos temblorosas, Alice abrió el sobre. Dentro, había una carta mecanografiada en papel con membrete de la empresa. Alice, las consecuencias de nuestras acciones a veces llegan cuando menos las esperamos. Anoche me mostraste que mi lugar en tu mesa ya no existe. Hoy te muestro que tu lugar en mi empresa tampoco existe. Tienes hasta el mediodía para desocupar cualquier propiedad que esté a mi nombre. La mansión, el auto, todo. Aprenderás a vivir con tus propios recursos, como debiste haberlo hecho hace años. No me busques. No me llames. No intentes usar intermediarios. Esta decisión es definitiva e irrevocable. Tu madre,
que ya no te reconoce, Susan Fuentes. Alice leyó la carta 3 veces antes de que las palabras penetraran por completo en su comprensión. No era solo el trabajo. Era todo. Su casa, su auto, su estilo de vida, su seguridad financiera, todo había desaparecido en una sola mañana. Carol, tienes que ayudarme. Has conocido a mi madre durante años. Esto es solo una locura temporal. Alice, six lo que lo hiciste anoche. Mi propio hijo se indignó cuando se lo conté. La señora Susan es la mujer más justa que conozco, pero también la más decidida. Cuando toma una decisión, no hay vuelta atrás. Pero soy su hija, su única hija. Lo eras. Anoche decidiste ser otra cosa. Alice salió del edificio como una sonámbula. En el estacionamiento, encontró una grúa enganchando su BMW. El arrendamiento está vencido y no tiene garantía. El vehículo será embargado de inmediato, dijo el conductor mostrando una orden judicial. Espera. Debe haber un error. Ningún error, señora. Alice tuvo que llamar un taxi, algo que no había hecho en años. Durante el trayecto de regreso a casa, su teléfono no dejó de sonar. Bancos, acreedores, proveedores, todos exigiendo pago inmediato. Cuando finalmente llegó a la mansión, encontró a Robert llorando en el sofá con una notificación legal en las manos. Alice, tenemos 24 horas para salir de la casa. Están cerrando la hipoteca. ¿Qué? Tu mamá canceló todas las garantías. Debemos 1.2 millones que no tenemos. Alice se desplomó en una silla, completamente derrotada. En menos de 12 horas había perdido su trabajo, su auto, su casa y su estabilidad financiera. Y lo peor de todo, había perdido a su madre. Las palabras que había dicho la noche anterior ahora resonaban como una maldición. Este lugar le pertenece a mi suegra. Muévete. Ahora era ella quien se quedaba sin nada. Alice pasó las siguientes 2 horas tratando de procesar la magnitud del desastre que se había desatado sobre su vida. Robert alternaba entre crisis de llanto y acusaciones amargas mientras empacaba desesperadamente las cosas más valiosas que podían llevarse antes del desalojo. Esto es culpa tuya, gritaba mientras metía joyas en una maleta. ¿Cómo pudiste ser tan estúpida como para empujar a tu propia madre frente a los niños? Robert, calmate. Esto puede arreglarse. Solo necesito hablar con ella. ¿Hablar, Alice? Nos lo quitaron todo. La casa, el auto, tu trabajo. ¿Qué vamos a decirles a mis padres? Esa pregunta golpeó a Alice como una bofetada. Victoria y Edward, sus suegros, habían sido testigos de la humillación que ella le había infligido a Susan. Si había algo que Victoria valoraba por encima de todo, era el respeto y la dignidad familiar. Alice tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de su suegra. Necesitaba apoyo. Necesitaba un aliado. Necesitaba que alguien intercediera por ella. Victoria, soy Alice. Necesito hablar contigo urgentemente. La voz que respondió fue tan fría como el hielo del invierno. Alice, estaba esperando tu llamada. Victoria, algo terrible pasó. Mi mamá perdió la cabeza. Me quitó todo por una discusión familiar sin sentido. Necesito tu ayuda. Hubo un largo silencio que le heló la sangre. ¿Una discusión sin sentido? Alice, ¿escuchas lo que acabas de decir? Bueno, fue solo un malentendido. ¿Sabes cómo son estas cosas entre madres e hijas? No, Alice, no lo sé. Porque yo nunca habría faltado al respeto a mi madre como tú lo hiciste anoche. Alice sintió el pánico apoderarse de ella. Victoria, por favor, Robert y los niños necesitan estabilidad. Sé que puedes entenderlo. Lo que entiendo perfectamente es que fui testigo de cómo una mujer de 42 años humilló públicamente a la madre que le dio todo. Vi cómo empujaste a Susan al suelo para darme un asiento que nunca pedí ni quise. Pensaste que me agradaría el gesto de respeto. Respeto, Alice, el respeto no se construye faltando el respeto a los demás, especialmente a tu propia madre. Alice pudo oír el creciente desprecio en la voz de Victoria. Su último recurso se desvanecía ante sus ojos. Victoria, somos familia. Robert es tu hijo. Los niños son tus nietos. Exactamente. Y precisamente por eso no puedo permitir que mis nietos crezcan pensando que ese comportamiento es aceptable. Robert y los niños siempre tendrán mi apoyo. Pero tú, Alice, has demostrado ser alguien en quien no se puede confiar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que alguien capaz de tratar así a su propia madre es capaz de traicionar a cualquiera. No habrá apoyo financiero de mi parte. No habrá trabajo en nuestras empresas. No habrá refugio en mi casa.
Alice sintió que las piernas le fallaban. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Además, he decidido contactar a Susan para ofrecerle una disculpa personal por haber sido testigo involuntaria de tu deplorable comportamiento. ¿Vas a disculparte con ella? Por supuesto. Una mujer de su talla no merecía esa humillación, especialmente frente a su familia. Y también voy a ofrecerle una propuesta de sociedad empresarial. Las palabras de Victoria golpearon a Alice como martillazos. No solo había perdido el apoyo de su suegra, sino que ahora Victoria se estaba aliando directamente con su madre. Victoria, por favor, reconsidera. Ya lo he hecho, Alice, y mi conclusión es clara. Susan Fuentes es el tipo de persona con la que quiero hacer negocios. Tú no. La línea se cortó, dejando a Alice con el teléfono silencioso en la mano. Robert había escuchado toda la conversación desde la puerta. Su rostro había perdido todo color. Mi mamá no va a ayudarnos, susurró. ¿Qué vamos a hacer, Alice? ¿Dónde vamos a vivir? Los niños tienen escuela. Yo tengo trabajo. No lo sé, Robert. Simplemente no lo sé. En ese momento, Daniel y Sara bajaron las escaleras, alertados por las voces elevadas y el caos de maletas y cajas por toda la casa. ¿Qué pasa?, preguntó Daniel, con la preocupación de un adolescente que percibe que su mundo está cambiando. ¿Por qué papá está llorando? Alice miró a sus hijos y sintió una punzada de vergüenza más profunda que cualquier otra que hubiera experimentado. ¿Cómo iba a explicarles que, por su orgullo y estupidez, toda la estabilidad de su familia había desaparecido? Niños, tenemos que hablar, comenzó Robert, con la voz cargada de emoción. ¿Esto tiene que ver con lo que pasó anoche con la abuela?, preguntó Daniel directamente. La pregunta demostró que incluso un niño de 13 años había entendido la gravedad de lo ocurrido mejor que la propia Alice. Sí, hijo, tiene que ver. Mamá, ¿por qué empujaste a la abuela?, preguntó Sara con lágrimas en los ojos. Se veía tan triste. Alice no pudo responder. Las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. La abuela nos quiere mucho, continuó Sara. Siempre nos trae regalos y nos cuenta historias. ¿Por qué fuiste mala con ella? Yo pensaba que tú la querías, mamá, insistió Daniel. Porque parecía que la odiabas. No odio a tu abuela, pero la trataste como si lo hicieras, respondió Daniel con una madurez que le rompió el corazón. Y ahora ella también debe odiarnos. No, hijo. Ella te ama. Nunca te haría daño. Entonces, ¿por qué no podemos quedarnos en nuestra casa? Porque papá está empacando todo. Alice se derrumbó en el sofá, completamente derrotada. Sus propios hijos la estaban juzgando, y tenían razón en hacerlo. Porque mamá cometió un error muy grande, admitió finalmente. Un error que va a cambiar nuestras vidas. ¿Puedes pedirle perdón a la abuela?, preguntó Sara, con la inocencia de una niña que aún cree que los problemas de los adultos se pueden resolver con disculpas sinceras. Ya es demasiado tarde para eso, mi amor. Robert se acercó y se sentó a su lado por primera vez en todo el día. Su voz no tenía reproche, solo una profunda tristeza. Alice, necesito que entiendas algo. Los niños y yo nos mudaremos a la casa de mis padres. ¿Qué? No puedo quedarme contigo después de esto. No puedo estar con alguien capaz de humillar a su propia madre de esa manera. Robert, somos una familia. No, Alice. Una familia se construye con respeto y valores. Anoche demostraste que no tienes ninguno. Alice miró a su esposo, a sus hijos, a las maletas, a los avisos de desalojo sobre la mesa. En solo 24 horas, había destruido toda su vida por un momento de estúpida arrogancia. Y lo peor era que su madre tenía razón. Ella misma se lo había buscado. Las consecuencias habían llegado, y eran mucho más devastadoras de lo que jamás habría imaginado. La tarde del 25 de diciembre se convirtió en la más larga y dolorosa de su vida. Mientras Robert empacaba meticulosamente las cosas de los niños, Alice intentaba desesperadamente encontrar una solución a su catastrófica situación financiera. Sus cuentas bancarias habían sido congeladas preventivamente por las deudas pendientes. Sus principales tarjetas de crédito estaban bloqueadas. El cajero automático le negó incluso los 500 pesos que intentó retirar de su cuenta personal. En su cartera solo tenía 1,200 pesos en efectivo, todo lo que quedaba de su anterior vida financiera. ¿Dónde vas a dormir esta noche?, preguntó Robert al cerrar la última maleta de los niños. No lo sé. Tal vez en un hotel barato, hasta que pueda reorganizarme. Alice Lomerow. Robert se detuvo y la enfrentó directamente. ¿De verdad crees que podrás reorganizarte después de esto?
Tu madre no es alguien que actúe por impulso. Esto fue calculado para ser permanente. Yes, mi mama, Robert. Eventualmente tendrá que perdonarme. ¿Cómo la perdonarías tú si hubiera hecho lo que tú hiciste? Sé honesta contigo misma, Alice. Las palabras de Robert dolieron más que cualquier reproche externo, porque contenían una verdad innegable. Susan había sido una madre ejemplar, y Alice había respondido con ingratitud y desprecio. A las 6 de la tarde, llegó el camión de mudanza que Robert había contratado para llevar sus cosas a la casa de sus padres. Los niños supervisaban el traslado de sus juguetes y muebles con una tristeza silenciosa que partía el alma. ¿Mamá viene con nosotros?, preguntó Sara, viendo a los mudanceros cargar su colección de muñecas. No, mi amor. Mamá tiene que resolver algunos problemas primero. ¿Y cuándo los va a resolver? Robert miró a Alice con una expresión que contenía años de decepción acumulada. No lo sabemos, Sara. Daniel, más directo, como típico adolescente, enfrentó a su madre sin rodeos. Mamá, ¿vas a quedarte sin casa por lo que le hiciste a la abuela? Es más complicado que eso, hijo. No me parece complicado. Fuiste mala con ella y ahora ella es mala contigo. Es como en la escuela, si golpeas a alguien, te castigan. La brutal simplicidad de la observación de Daniel demostró que incluso un adolescente entendía mejor la lógica de causa y efecto de lo que Alice había entendido las consecuencias de sus actos. A las 7 de la tarde, Robert terminó de cargar todas sus cosas y las de los niños. La mansión, que horas antes había sido su hogar familiar, ahora parecía una cáscara vacía, con solo los muebles básicos que pertenecían a la propiedad. Alice, necesito que firmes estos papeles. Robert le entregó una carpeta con documentos legales que había preparado mientras ella buscaba soluciones financieras imposibles. ¿Qué son? Separación legal y custodia temporal de los niños. Mi abogado los preparó esta tarde. Alice sintió un nudo en el estómago. ¿Ya fuiste a un abogado? Por supuesto. ¿Pensaste que iba a esperar para ver hasta dónde llegaba tu caída? Tengo que proteger a los niños. Robert, esto es extremo. ¿Tiempo para qué, Alice? ¿Para encontrar otra madre rica a la que traicionar? ¿Otra suegra cuyo favor ganar humillando a tu familia? Eso no es justo. Lo injusto es que mis hijos tuvieran que ver a su madre comportarse como una salvaje con su abuela. Lo injusto es que, después de 15 años de matrimonio, descubra que mi esposa es capaz de tanta crueldad. Alice firmó los papeles con las manos temblorosas. No tenía alternativa. Sin recursos financieros, sin trabajo, sin casa, no podía ofrecerle estabilidad a nadie. Los niños podrán visitarte los fines de semana cuando tengas un lugar adecuado para recibirlos, le informó Robert mientras guardaba los documentos firmados. ¿Cuándo? Cuando vuelvas a ser una persona confiable, si es que alguna vez puedes serlo. A las 8 de la noche, Alice se encontró sola en una mansión vacía que ya no era suya, con $1,200 en efectivo y una maleta con ropa básica. El resto de sus cosas estaba en cajas bajo custodia de la empresa, a cargo de Carol. Salió a la calle y caminó sin rumbo por la ciudad decorada para Navidad. Las familias paseaban felices. Los niños corrían con juguetes nuevos. Las parejas se abrazaban contra el frío de diciembre. Todos parecían tener un hogar al que regresar, menos ella. Encontró un modesto hotel en el centro donde pudo pagar una habitación por 3 noches, $600. Le quedaban $600 para comida y transporte. La habitación era pequeña, con una cama doble, un baño sencillo y una ventana que daba a una calle concurrida. Se sentó en la cama y contempló la magnitud de su destrucción personal. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Alice Fuentes. Sí. Habla el doctor Peter Vargas, del bufete Vargas y Asociados. Su madre me ha contratado para notificarle oficialmente que cualquier intento de contacto directo o indirecto con ella será considerado acoso. ¿Qué? La señora Susan fue muy clara. No desea recibir llamadas, mensajes, visitas ni intermediarios de su parte. Cualquier violación de esta instrucción resultará en una orden judicial de restricción. Pero es mi mamá. Señora Fuentes, legalmente la señora Susan tiene derecho a decidir con quién mantiene relación. Su decisión es definitiva. La llamada terminó, dejando a Alice con la comprensión final de que su madre no solo la había castigado financieramente, sino que también había cortado toda posibilidad de reconciliación. Se miró en el espejo del baño del hotel. La mujer que la observaba parecía haber envejecido 10 años en un solo día. Ojeras profundas, cabello despeinado, ropa arrugada. Parecía exactamente lo que era.
alguien que lo había perdido todo por su propia estupidez. Esa noche, mientras intentaba dormir en una cama ajena, Alice reflexionó sobre las 24 horas que habían cambiado por completo su existencia. Apenas 2 días antes era la directora ejecutiva de una empresa próspera. Vivía en una mansión, conducía un auto de lujo, tenía una familia estable y el respeto de su comunidad. Ahora era una mujer sin hogar, sin trabajo, sin familia, sin recursos y sin un futuro previsible. Y todo por un momento de arrogancia que duró menos de 30 segundos. Las palabras que había pronunciado resonaban en su mente como una maldición. Este lugar le pertenece a mi suegra. Muévete. Ahora era ella quien se había quedado sin nada. Pasaron 3 meses desde el desastre de Navidad. La vida de Alice se había transformado en algo que nunca habría imaginado posible. Cuando el dinero se terminó, tuvo que enfrentar la realidad de no tener más recursos. Con su nombre manchado en el mercado, ninguna constructora quiso contratarla. Su única opción fue aceptar un trabajo como recepcionista en una pequeña clínica médica, ganando el salario mínimo. Alquiló una habitación en una casa de huéspedes en los suburbios, donde compartía baño y cocina con 3 mujeres más. El espacio era tan pequeño que apenas cabían su cama individual y un armario. La ropa de diseñador y las joyas que había logrado conservar las vendió para pagar los primeros meses de renta. Ahora vestía ropa sencilla comprada en tiendas de descuento. Lo más doloroso no era la pérdida material, sino la separación de sus hijos. Robert había obtenido la custodia total, permitiendo solo visitas supervisadas una vez por semana. En los primeros encuentros, Daniel se negaba a hablarle, respondiendo solo con monosílabos a sus intentos de conversación. Sara lloraba pidiendo irse a casa con su mamá, sin comprender del todo por qué no podían estar juntas. Una tarde de marzo, mientras esperaba en el parque para su encuentro semanal con los niños, Alice vio a su madre a lo lejos. Susan caminaba con elegancia junto a Victoria, ambas conversando animadamente. El impacto de verlas juntas, aparentemente desarrollando una amistad genuina, la dejó paralizada. Desde su escondite detrás de un árbol, Alice alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación. El nuevo proyecto del centro avanza rápido, decía Susan con entusiasmo. Tu experiencia en desarrollo inmobiliario era exactamente lo que necesitábamos. Susan, trabajar contigo ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi carrera. Deberíamos haber formado esta sociedad hace años, respondió Victoria. ¿Cómo están Daniel y Sara?, preguntó después. Son niños extraordinarios, respondió Susan, con la voz llena de afecto. Resilience, intelligentes. Estoy tratando de pasar más tiempo con ellos ahora. Recuperar el tiempo perdido. ¿Y Alice? La pregunta de Victoria hizo que Alice contuviera el aliento. Susan guardó silencio unos segundos. No he tenido noticias directas. Robert me dice que está trabajando, que tiene dónde vivir. Espero que esté aprendiendo lo que necesita aprender. ¿Alguna vez pensaste en perdonarla? Victoria, no se trata de perdón. Se trata de consecuencias. Perdonar es fácil. Pero si la rescataba de esta situación, ¿qué lección aprendería? ¿Que puede tratar a las personas como objetos desechables y luego regresar como si nada hubiera pasado? ¿Qué tipo de ejemplo sería eso para Daniel y Sara? Entiendo tu punto, pero ¿por cuánto tiempo? Hasta que demuestre que realmente ha cambiado, no con palabras, sino con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Alice se alejó, con las palabras de su madre resonando en su mente. Por primera vez, entendió que lo que Susan quería no era venganza, sino una transformación genuina del carácter. Y esa transformación no vendría de súplicas desesperadas o manipulación emocional, sino del crecimiento personal auténtico. Cuando Daniel y Sara llegaron para la reunión, acompañados por una trabajadora social, Alice los recibió con una actitud diferente. En lugar de intentar explicar o justificar lo que había pasado, simplemente les preguntó sobre sus vidas, sus escuelas, sus intereses. Escuchó atentamente cuando Daniel le habló de su proyecto de ciencias y aplaudió con sinceridad cuando Sara le mostró los dibujos que había hecho. Al final del encuentro, Daniel la sorprendió con una pregunta directa. «Mamá, ¿vas a intentar hablar con la abuela algún día?» «Me encantaría, hijo, pero esa decisión no depende solo de mí. La abuela dijo que tengo que aprender algunas lecciones importantes primero. Y tiene razón, Daniel. Debo hacerlo». «¿Qué lecciones?», preguntó Sara con curiosidad. Alice pensó cuidadosamente antes de responder. Lecciones sobre respeto, sobre consecuencias, sobre valorar a las personas que realmente se preocupan por nosotros. Lecciones que debía haber aprendido hace mucho tiempo. En los meses siguientes, Alice abrazó su nueva realidad con una determinación sorprendente.
No solo cumplía con sus deberes en la clínica, sino que también se ofrecía como voluntaria para tareas adicionales, llegaba más temprano y se iba más tarde. Su dedicación impresionó al doctor Rodríguez, el dueño de la clínica, quien poco a poco comenzó a confiarle mayores responsabilidades. Alice, has transformado por completo la forma en que funciona esta recepción, comentó después de 6 meses. Estoy pensando en promoverte a gerente administrativa. Gracias, doctor. Valoro mucho esta oportunidad. El aumento le permitió alquilar un pequeño apartamento de una habitación. Era sencillo, pero limpio y decente, un lugar donde finalmente podía recibir a sus hijos sin supervisión. En las paredes colgó fotos de Daniel y Sara, no en marcos costosos como antes, sino en unos simples que ella misma había decorado. Una tarde de domingo, casi un año después del incidente de Navidad, Alice recibió una llamada inesperada de Robert. Alice, necesito decirte algo. Tu mamá me llamó. El corazón se le aceleró. ¿Qué dijo? Preguntó por ti. ¿Cómo estabas viviendo? Si estabas bien, si habías encontrado un trabajo estable. ¿Y qué le dijiste? La verdad. Que has trabajado duro. Que vives en un lugar pequeño pero decente. Que has sido puntual y responsable con las visitas de los niños. ¿Y cómo reaccionó? Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, tal vez realmente está aprendiendo. Alice, creo que es momento de que le escribas. Pero mi abogada fue clara, no debo contactarla. Una carta. Solo una carta. Sin expectativas, sin exigencias, solo mostrando quién te has convertido después de todo esto. Esa noche, Alice se sentó en la mesa de su diminuta cocina y comenzó a escribir la carta más importante de su vida. No eran palabras de disculpas vacías ni grandes promesas, sino un relato honesto de su viaje interior. Querida mamá, comenzó, no sé si leerás esta carta o si terminará en la basura sin abrir. No importa. Necesito escribirla de todos modos, no para cambiar tu decisión, sino para que sepas que tu hija finalmente entendió la lección más valiosa que intentaste enseñarme toda tu vida. Describió su año de transformación no como un castigo injusto, sino como un proceso necesario de crecimiento. Habló de su trabajo en la clínica con orgullo, no con vergüenza, de su pequeño apartamento como un logro, no una humillación. Por primera vez en mi vida, vivo de mi propio esfuerzo, no de tus sacrificios. Estoy experimentando el verdadero valor del trabajo honesto, del respeto ganado por mérito, no por posición o dinero. Estoy aprendiendo a ser una verdadera madre, valorando cada minuto con Daniel y Sara, sin delegarlos a niñeras mientras persigo estatus y poder. Al final de la carta, Alice fue directa sobre sus expectativas. No escribo esperando una reconciliación inmediata. Sé que la confianza, una vez rota, toma tiempo en reconstruirse, si es que puede restaurarse por completo. Escribo solo para que sepas que tus acciones, por dolorosas que hayan sido, cumplieron su propósito. Me transformaron, y por eso te doy las gracias con amor, aunque tal vez no lo merezca. Tu hija, Alice. 2 semanas después, mientras organizaba archivos en la recepción de la clínica, Alice recibió un sobresencillo entregado por un mensajero. No tenía dirección de remitente, pero reconoció de inmediato la elegante caligrafía de su madre. Con manos temblorosas, abrió el sobre y encontró una pequeña tarjeta. Alice, recibí tu carta. Estoy observando tus cambios con atención. Sigue por este camino. Quizás algún día podamos hablar en persona. No estoy lista aún. Pero la puerta ya no está completamente cerrada. Susan. No era perdón. No era reconciliación. Pero era esperanza. Una pequeña grieta de luz en una puerta que Alice había creído cerrada para siempre. Y por primera vez en un año, lloró. No de desesperación y de autocompasión, sino de gratitud genuina por haberlo perdido todo y, en el proceso, haber encontrado algo mucho más valioso, dignidad. Habían pasado 2 años desde la noche que trastocó la vida de Alice. La mujer que antes desfilaba por salones de lujo y dirigía una empresa millonaria ahora caminaba con satisfacción por los pasillos de la clínica, donde se había convertido en gerente administrativa. Su pequeño apartamento de una habitación se había transformado en un hogar acogedor, decorado con sencillez pero con gran gusto, reflejando su nueva identidad. Daniel, ahora de 15 años, y Sara, de 12, pasaban fines de semana alternos con ella. La relación había cambiado por completo. En lugar de intentar impresionarlos con regalos costosos o salidas extravagantes, Alice ahora cocinaba con ellos, jugaba juegos de mesa, los ayudaba con la tarea y, sobre todo, los escuchaba. De verdad los escuchaba. ¿Sabes, mamá?, comentó Daniel durante una sencilla cena que habían preparado juntos.
estás diferente. ¿Diferente cómo? Preguntó Alice, genuinamente curiosa. Más presente. Antes siempre estabas al teléfono, siempre hablando de reuniones, siempre apurada. Ahora pareces realmente feliz. La observación la tomó por sorpresa. ¿Feliz? Era posible que ella, quien había perdido todo lo que antes consideraba importante, ahora experimentara una felicidad más auténtica que cualquiera que hubiera conocido en su vida anterior. Creo que sí, hijo. Feliz de una forma diferente, más verdadera. Un domingo de diciembre, casi en vísperas del segundo aniversario del incidente, Alice recibió una llamada de Robert. Alice, tu mamá me contactó. Quiere verte. Su corazón casi se detuvo. ¿Cuándo? Hoy en la tarde, en el Café Central, a las 4. ¿Vas a ir? Por supuesto que sí. Alice se vistió con cuidado, eligiendo ropa sencilla pero elegante. Nada llamativo, nada que recordara a la antigua Alice. Llegó al café 15 minutos antes, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta. Susan entró puntualmente a las 4. A sus 70 años, todavía irradiaba esa mezcla única de fuerza y elegancia que siempre la había caracterizado. Sus ojos recorrieron el café hasta encontrar a Alice. Y por un momento, simplemente se miraron, separadas por 2 años y un abismo de dolor y transformación. Gracias por venir, dijo Susan, sentándose frente a su hija. Gracias por llamarme. Un silencio incómodo se instaló entre ellas. Tantas cosas por decir. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo va el trabajo en la clínica?, preguntó finalmente Susan. Bien. Me ascendieron a gerente administrativa hace 6 meses. Es un trabajo que me da propósito, ¿sabes? Ayudar a la gente cuando está vulnerable, asegurarme de que sean tratados con dignidad. Susan asintió, observando atentamente el rostro de su hija. ¿Y el apartamento? Pequeño, pero suficiente. Decoré la habitación extra para Daniel y Sara los fines de semana. Ellos eligieron los colores, ayudaron a armar los estantes. Fue divertido. Otro silencio, menos tenso esta vez. ¿Por qué me llamaste, mamá? Susan dio un sorbo a su café antes de responder. He estado observando Alice. No directamente, claro, sino a través de Robert, de los niños, de personas que conocemos en común. Durante los últimos 2 años, he estado esperando una señal de que aquella noche realmente cambió algo en ti. No solo tu situación externa, sino algo más profundo. ¿Y qué concluiste? Que tal vez, solo tal vez, mi hija realmente aprendió algo valioso de esa terrible experiencia. Susan hizo una pausa, eligiendo sus próximas palabras con cuidado. No te llamé para ofrecerte tu antiguo trabajo ni para devolverte el acceso a los recursos de la familia. No lo esperaba, respondió Alice con honestidad. De hecho, ni siquiera sé si lo aceptaría. ¿No lo aceptarías? Susan arqueó una ceja, sorprendida. No sé si sigo siendo la misma persona que podría lidiar con ese mundo otra vez. Ahora he aprendido a valorar otras cosas. Una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de los labios de Susan. Eso era exactamente lo que quería verificar en persona, si el cambio era genuino o solo una fachada hasta que todo volviera a la normalidad. Alice rió suavemente. ¿Qué es normal ahora, verdad? Mi vida ha cambiado tanto que a veces apenas reconozco a la persona que era antes. Para bien, espero. Sin duda. Doloroso, sí, pero extremadamente necesario. Absolutamente. Susan extendió su mano sobre la mesa, no para tocar a Alice, sino como un gesto de apertura. Estoy pensando en comenzar un nuevo proyecto, una fundación para apoyar a mujeres en situaciones vulnerables. Mujeres que necesitan reconstruir sus vidas desde cero, como tú lo hiciste. Sería maravilloso, respondió Alice, genuinamente impresionada. Tal vez podrías ayudar, sugirió Susan con cautela, observando la reacción de su hija, no como ejecutiva ni como directora, sino como alguien que vivió la experiencia y puede guiar a otras mujeres. Los ojos de Alice se llenaron de lágrimas. No era una oferta para volver a su estatus anterior. Era algo mucho más valioso, la oportunidad de transformar su propio dolor en propósito. Me encantaría, respondió ella, con la voz cargada de emoción, más que cualquier puesto o salario. Sería un verdadero honor. Susan asintió, satisfecha. No será remunerado, al menos al principio. Sería trabajo voluntario, unas horas a la semana. Perfecto. No quiero que parezca que estoy tratando de usar esto como una puerta de entrada para volver a la empresa. Exactamente lo que necesitaba escuchar. Hablaron durante otra hora, no sobre el doloroso pasado,
sino sobre el posible futuro. Cuando se despidieron, no hubo abrazos ni declaraciones emocionales de amor, solo un apretón de manos respetuoso y la promesa de un futuro encuentro para discutir los detalles de la fundación. Al caminar de regreso a su pequeño apartamento, Alice sintió una serenidad que nunca había experimentado. El reencuentro con su madre no había sido un regreso mágico al pasado ni una resolución instantánea de todas las heridas. Había sido el primer paso en un nuevo camino, basado en el respeto mutuo y en valores compartidos, no en la dependencia financiera ni en las obligaciones familiares. En los meses que siguieron, Alice continuó trabajando en la clínica durante el día y dedicó 2 noches por semana al proyecto de la fundación. Susan y ella desarrollaron una relación diferente, más parecida a una colaboración respetuosa que al viejo patrón de madre e hija. No era lo que Alice habría imaginado 2 años atrás, pero de algún modo era más auténtico y más saludable. La siguiente Navidad, 3 años después del incidente que lo había cambiado todo, Susan invitó a Alice y a los niños a cenar a su casa. Cuando Alice llegó, notó que la mesa estaba puesta para 7 personas. ¿Quién más viene?, preguntó, sintiendo un ligero nudo en el estómago al recordar el pasado. Victoria y Edward aceptaron mi invitación, respondió Susan con naturalidad. Y Robert también viene. Alice sintió una ola de ansiedad. ¿Estás segura de que es una buena idea? Precisamente por eso es importante, respondió Susan con firmeza. Tenemos que mostrarles a los niños que los adultos pueden superar las diferencias, que pueden aprender de los errores, que pueden reconstruir relaciones rotas con respeto y dignidad. Cuando Victoria llegó acompañada de Edward, hubo un momento de tensión palpable. Pero la mujer que una vez había presenciado la humillación de Susan se acercó a Alice con una mirada directa y sincera. Bienvenida, Alice. Tu madre nos habló de tu trabajo en la fundación. Es impresionante. Gracias, Victoria. Aún estamos empezando, pero ya hemos logrado ayudar a algunas mujeres a comenzar de nuevo. Así como tú empezaste de nuevo, observó Victoria. No fue una pregunta, sino un reconocimiento respetuoso. La cena transcurrió sin el glamour ni la ostentación de los tiempos pasados, pero con una autenticidad que nunca había existido antes. Cuando llegó el momento de sentarse a la mesa, Susan miró a Alice con una expresión neutral. Alice, ¿dónde te gustaría sentarte? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Todos los presentes conocían la historia. Todos comprendían el peso de ese momento. Alice miró los asientos disponibles y sonrió suavemente. Cualquiera está bien, mamá. Lo importante no es dónde nos sentemos, sino que estemos juntos. ¿No crees? Susan asintió, con una expresión de aprobación en el rostro. Bien dicho. Muy bien dicho. Esa noche no hubo conversaciones sobre fusiones empresariales ni alianzas corporativas. Se habló del trabajo de la fundación, de los proyectos escolares de Daniel y Sara, de libros y películas. Una conversación familiar normal, algo que, irónicamente, nunca habían tenido realmente. Más tarde, cuando todos se habían ido y Alice ayudaba a Susan a limpiar la cocina, su madre le hizo la pregunta que había estado implícita toda la noche. ¿Eres feliz, Alice, con la vida que tienes ahora? Alice dejó de secar un plato y reflexionó con honestidad. Estoy en paz, mamá, más que nunca. Tengo menos, pero más propósito, menos estatus, pero más respeto por mí misma, menos poder, pero más sentido. Susan sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó los ojos. Entonces realmente aprendiste la lección que esperaba que aprendieras. ¿Cuál? Que la vida no se trata de tener el asiento más importante en la mesa. Se trata de merecer el lugar que ocupas, sea cual sea. Alice abrazó a su madre por primera vez en 3 años. Un abrazo cauteloso, respetuoso, pero sincero. Gracias, susurró. No por lo que me quitaste, sino por lo que me permitiste encontrar. Cuando Alice regresó a su pequeño apartamento esa noche, se sentó en el modesto sofá y miró a su alrededor. Las paredes con fotos de sus hijos, los libros en los estantes sencillos, los pocos objetos decorativos elegidos con cuidado, no por ostentación. Ese era su mundo ahora. Más pequeño, más simple, pero infinitamente más significativo. Había perdido una empresa, una mansión, un auto de lujo y estatus social. Pero había encontrado algo mucho más raro y valioso: dignidad auténtica, propósito genuino y la capacidad de amar sin expectativas ni condiciones. La bofetada en la mesa de Navidad había puesto su mundo de cabeza, pero en el proceso, había colocado todo exactamente donde debía estar. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu comentario sobre lo que harías en el lugar de Susan.
¿Habrías actuado igual o habrías elegido otro camino? Y si estuvieras en el lugar de Alice, ¿habrías logrado aceptar las consecuencias y transformarlas en crecimiento personal? Suscríbete al canal para más historias de superación y aprendizaje como esta. Tu opinión es muy importante para nosotros.